Hola chicos, he preparado dos ejercicios de distribución de carga continua. El primero es el anillo y a partir del resultado del anillo vamos a hacer el disco. Bien, entonces obtenga el campo eléctrico de un anillo con carga, estamos bien, con carga uniforme en un punto P a una distancia X de su centro. Aquí está el punto P, aquí está el anillo. Esta es una distribución continua de carga, pero hemos tomado dos pequeños ejemplos de carga, de diferenciales de carga, para ver qué pasa con los puntos opuestos. Bien, entonces extendemos el vector R hasta acá y dibujamos el vector de campo eléctrico sobre el punto P, producto de la carga de Q1, y hacemos lo mismo con DQ2 para acá. Bien, entonces aquí nos damos cuenta que en los puntos opuestos van a estar eliminándose o anulándose siempre las componentes en Y y sumándose todas las componentes en X. Por lo tanto, el diferencial de campo eléctrico va a estar sobre el eje X. Bien, entonces debido a esta simetría, las componentes de I1 y de I2 se cancelan y eso va a pasar con todos los puntos de esta distribución continua. Bien, entonces el campo total va a estar sobre el eje X. Entonces tenemos que sacar las componentes de X, porque si no vamos a estar sobreestimando el campo, ¿cierto? Entonces el diferencial de X va a ser igual a KE por un DQ sobre R cuadrado, que es el vector que va a unir a cada punto de la distribución con el punto P, por el coseno de teta, que esto viene directamente de que esta es una componente en X, ¿bien? Y como es la componente adyacente a teta, el ángulo teta se repite acá abajo también, nos queda con el coseno de teta y no con el seno. Entonces, para simplificar esto, ya que vemos muchas variables, vamos a tratar de buscar relaciones para que todo quede en función de lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a mirar el dibujo y vemos que r cuadrado, este vector de acá, es igual a cuadrado en cualquier punto, ¿cierto? Este es un ejemplo, pero en cualquier punto va a dar lo mismo. Va a ser igual a cuadrado más x cuadrado. ¿Bien? Eso por Pitágoras. Y también vemos por trigonometría que el coseno de teta, ¿bien? El coseno de teta es el cateto adyacente, es decir, x, sobre la hipotenusa, que es r. Bien, pero r ya sabemos que es esto, así que lo reemplazamos al tiro. Acá. Entonces vamos a reemplazar tanto r cuadrado como el coseno de teta en la expresión que teníamos para el diferencial de campo en x. Bien, y nos queda así. Bueno, acá recién reemplazamos el coseno y nos queda de esta forma. Y ahora que ya está todo en función de x y de dq, es momento de integrar. Entonces integramos, se va este diferencial de acá porque se va con la integral. Bien, y nos queda todo esto dentro de la integral. Sin embargo, acá notamos que todo esto es una constante. ¿Por qué? Porque esta x solo me da la distancia que tiene el origen o el centro del anillo con el punto P. Nada más. No tiene que ver con la cantidad de carga. Por lo tanto, no tenemos por qué integrar en x, porque aquí en x no hay ninguna distribución de carga. Bien, entonces nos queda de esta forma y lo único que hay que integrar es dq y la integral de dq es q, la carga total. Y aquí tenemos el campo total que está sobre el eje X, pero es el campo total de el anillo. Bien, y si lo queremos escribir de forma vectorial, simplemente tenemos que agregarle el vector y decir en qué eje está, ¿cierto? Y nosotros sabemos que esto está sobre el eje X-tonco. Bien, para ver los casos límite, vamos a ver cuando X es igual a 0. Acá el campo va a ser igual a 0. Nada mucho que decir. Y eso está bien porque si calculamos el campo acá adentro, vamos a ver que aquí no hay nada de carga en el punto 0. Bien. Y si X es mucho mayor que A, bien, ¿qué va a pasar con el campo? Bueno, el A se atiende a, si X es mucho mayor que A, atiende a 0, ¿cierto? Y nos queda como el campo de una carga puntual. Y es como veríamos el anillo si estuviéramos a un X muy lejos, tendiendo a infinito, ¿cierto?
Bien, vamos al segundo. Obtenga el campo eléctrico de un disco de radio R con una densidad de carga uniforme sigma en un punto P a lo largo del eje perpendicular central del disco y a una distancia X del centro de este. Bien, entonces aquí tenemos un disco, o sea, un anillo dibujado dentro del disco a una distancia de R del origen. Y aquí, de la misma forma que en el ejercicio anterior, tenemos el punto P sobre este eje X. Y por el mismo argumento de simetría, por lo mismo que va a ocurrir acá, el campo total va a estar sobre el eje X. Bien, entonces por simplicidad consideramos el disco como un conjunto de anillos concéntricos y usamos el resultado de un anillo de radio A, que es el resultado que acabamos de hacer, y sumamos los aportes al campo de todos los anillos que constituyen el disco. Bien, entonces vamos a sumar puros anillos concéntricos y eso va a ser una suma solo sobre el eje R. Bien, ahí hay que revisar coordenadas polares o esféricas, ¿ya? Por simetría, el campo estará sobre el eje X, ¿ya? Y bueno, el de Q nos va a quedar de esta forma, sigma por dA, ¿bien? Y el dA, bueno, es como sacar el área de un pequeño cilindro, ¿cierto? O de un pequeño cuadrado, si extendiéramos esta área de acá, lo verían más fácilmente. Eso va a ser 2πr, que es el largo de esto, por el ancho, que es de r. Bien, entonces vamos a tomar lo que teníamos anteriormente, que era a lo que llegamos de campo eléctrico del anillo, bien, que es esto de acá, y que fijémonos que este A de acá era fijo, no era una variable, que era el radio de ese disco, o sea, perdón, de ese anillo. Pero ahora como vamos a tener distintos anillos, todos van a tener distintos radios. Así que bueno, esto pasa acá a ser, aquí era el resultado total del anillo y ahora va a ser un resultado parcial, un resultado diferencial del disco. Y este A, que antes era fijo, aquí se va a mover porque cada disco va a tener distintos radios. Bien, entonces reemplazamos el de Q que habíamos sacado acá abajo y tenemos que integrar. Solo integramos en R porque todo lo demás ya está hecho, solo nos falta sumar los anillos concéntricos. Bien, entonces reemplazamos, integramos de 0 a R. Bien, sacamos todo lo que es constante, nuevamente X es constante porque solo nos dice dónde está el punto P y integramos de 0 a R esto de acá. ¿Ya? Para integrar esto tengo que utilizar esta técnica que es sustitución simple. Entonces U va a ser igual a R cuadrado y dU va a ser igual a 2R por dR. Bien, hacemos eso y reemplazamos el 2R de R como dU, que estaba justito ahí, y aquí en donde estaba R cuadrado va a ser U. Bien, esto de acá es la derivada de esto, nada más que eso, ¿ya? Bueno, acá esto lo pasamos para arriba con el signo menos, por supuesto, y buscamos la primitiva. Se van a convencer de que esta es la primitiva, derivándola y llegando a este mismo resultado. Bien, bueno, tenemos esto de acá, reemplazamos nuevamente de vuelta, ¿cierto? Y ponemos los límites de integración, que aquí no los pusimos porque son distintos mientras yo hago este reemplazo, ¿ya? Evalúo aquí en R, luego en 0 y obtengo esto de acá. Aquí esto no es igual a 1 porque pasa por un cuadrado y una raíz. Por lo tanto me queda un valor absoluto abajo, no un 1. Ya esto está súper estricto matemáticamente de todas formas. ¿Ya? Entonces,